señor presidente del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, Alberto Rodríguez Marini, señor director del Instituto de Seguridad Internacional y Asuntos Estratégicos del Consejo, vicepresidente de UDEVA, embajador Juan Ochelado Lanús, queridas amigas, amigos y colegas. Quiero agradecer muy especialmente al señor presidente del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, doctor Alberto Rodríguez Marini, y sus autoridades, el honor de ser recibido una vez más con generosidad y afecto. En cierta manera, hoy tengo la sensación de completar un capítulo de mi relación con esta institución. Es que en cierta manera, hoy tengo la sensación de completar un capítulo de mi relación con esta institución, porque este libro es el resultado del curso de doctorado de la Facultad de Derecho, en el que tuve el privilegio y el placer de ser, en 2 materias anuales, alumno de nuestro querido y recordado doctor Carlos Manuel Muñiz. Con su cordialidad natural, con su vasto conocimiento de la realidad internacional, con la precisión con la que buscaba cada referencia bibliográfica, pude mantener con él maravillosas horas de conversación con la más absoluta libertad de ideas, a pesar de los difíciles momentos que atravesaba nuestro país. Como consecuencia de ese intercambio, don Carlos me insistió en que ingresara en la carrera diplomática, porque estaba seguro de que el país retomaría su vida democrática y que se podría hacer una contribución a ese renacer institucional desde la Cancillería. Fue en este contexto que me invitó a asistir a las reuniones que organizaba en esta sala, donde pude escuchar, sentados en este mismo lugar, a un conjunto de especialistas sobre estos temas que ya eran de mi interés, como Robert Potash, Alain Rouquier o Joseph Tacci. Este libro también me permite cumplir, aunque demasiado tarde, con una solicitud que me hiciera el embajador Juan Ochelado Lanús cuando, siendo nuestro representante en Francia, me pidió una reflexión sobre la doctrina de la intervención preventiva en ocasión de la crisis de Irak del año 2003. Los diálogos que tuve el placer de mantener con el embajador Lanús durante los años que compartimos en París despertaron mi interés por desentrañar en qué consistían los cambios que estábamos viviendo en la escena internacional a partir de septiembre de 2001 y sobre todo los diversos aspectos de una nueva doctrina estratégica estadounidense que ha perdurado con el nombre de doctrina Bush-Hijo o doctrina de intervención preventiva. Ya en aquel tiempo yo tenía diversas sospechas de que, una vez más, lo que los analistas poco avisados consideraban cambios fundacionales e históricos que generarían, según avisoraba la mayoría, grandes hecatombes, eran en realidad adaptaciones y mutaciones de fuerzas muy profundas de la historia, propias de la manera en la que una gran potencia desarrolla su acción en el escenario internacional. Y que por lo tanto había más factores de continuidad que de cambio en estas grandes operaciones políticas y militares. Es precisamente esta continuidad la que está presente cuando, por ejemplo, comparamos detalladamente la doctrina Kirkpatrick con la doctrina Rice, o analizamos el contexto y la evolución de las doctrinas estratégicas estadounidenses. Es esta capacidad de adaptación a las nuevas circunstancias una de las condiciones que hace grandes a los países. Es inevitable volver a Morgenthau y recordar que la sofisticación de la diplomacia es uno de los elementos centrales del poder de los estados. Agradezco muy especialmente al embajador Lanús la absoluta libertad de ideas con la que me permitió trabajar ese tiempo y puedo ahora decirle que el encargo que me pidió ha sido finalmente cumplido. Estoy también en deuda con 2 queridos amigos, el general Julio Hahn, que con el estoicismo y la templanza propia de un hombre entrenado para ello en la formación militar, ha soportado y apoyado los más diversos proyectos que le ha acercado estos años, y que con el espíritu deportivo que también lo caracteriza, acepta las diferentes perspectivas sobre todos los temas que se analizan y debaten en el instituto que dirige. Y el subdirector del ICIAE, el embajador Luis Mendiola, quien con gran generosidad
me regaló el tesoro de su confianza, su amistad. Agradezco también a María Eugenia Giraudo, a María Lafaje, a Susana Trot, a todo el equipo del Consejo por su asistencia permanente, por la eficacia con la que organizaron este encuentro. A todos, una vez más, muchas gracias. El libro procura, en esencia, desarrollar un modelo de análisis para poder prever la legalidad de los diversos usos de fuerza, describiendo los mecanismos de atribución de esa legalidad y su evolución desde el periodo clásico del derecho internacional. Los presupuestos conceptuales y filosóficos sobre los que continuamos realizando el análisis de las ciencias sociales están aún basados en gran medida en herramientas y modelos desarrollados a fines del siglo XIX y durante el siglo XX. Los avances en diversas disciplinas como la psiquiatría, la antropología, la sociología, la genética y la neurobiología están permitiendo una comprensión más acabada de la conducta humana, tanto a nivel individual como social. Los nuevos descubrimientos de las neurociencias aumentan nuestra perplejidad frente a la complejidad que está apareciendo en la tradicional relación entre lo cultural o adquirido y lo heredado o genético. El análisis práctico de una cuestión tan compleja como el uso de la fuerza en las relaciones internacionales no puede agotarse en la necesaria formalidad de las categorías jurídicas, porque, como sabemos, necesitamos también el aporte de otras disciplinas, como la teoría de las relaciones internacionales, la ciencia política, la historia diplomática y los estudios estratégicos y militares, para tener un adecuado entrecruzamiento de enfoques que nos permita un reflejo lo más realista posible de lo que constituye la práctica de los Estados en el núcleo de su poder, que es la capacidad militar como expresión del instinto de supervivencia y conservación de una sociedad. Es al desarrollar el análisis, también bajo estas distintas perspectivas, que surge en toda su dimensión la importancia del régimen político. La primera gran diferencia que notamos entre el enfoque tradicional del derecho internacional para analizar la legalidad del uso de fuerza y el de las relaciones internacionales es que el derecho internacional, por necesidad, debió partir de la ficción de que el sistema internacional es, básicamente, un sistema de Estado-nación que puede explicarse a partir del mito del actor racional, también desarrollado por Allison en la esencia de la decisión. Es una simplificación necesaria, porque el derecho internacional necesitaba contar con una entidad a la que atribuirle la generación de derechos y obligaciones, y lo que es igualmente importante, la responsabilidad por los actos y hechos ilícitos. De esta manera, la mayoría de los tratadistas del derecho internacional trabajó a partir de la hipótesis de que debía definirse un uso de fuerza como un tipo legal del derecho penal, atribuírselo a un Estado y, dependiendo de las circunstancias del caso, establecer su legalidad o ilegalidad. El problema que enfrenta esta simplificación necesaria es la ausencia de una autoridad superior encargada de clarificar la conducta de los Estados en caso de falta de acuerdo. La similitud entre un sistema jurídico preestatal o primitivo y el derecho internacional es la inexistencia de órganos diferenciados y superiores encargados del dictado de las normas, su aplicación a un caso concreto y la ejecución de la sentencia correspondiente. Las normas jurídicas son creadas por los mismos individuos encargados de aplicarlas. Cuando analizamos la atribución de juridicidad a un uso de fuerza en el escenario internacional, lo que comprobamos es que el proceso está más cercano a la construcción de mayorías que a un consenso claro sobre la legalidad o ilegalidad de una acción. Existe un amplio margen de disenso, no solo por la ambigüedad de las interpretaciones del derecho aplicable, sino también por la manipulación de las argumentaciones políticas y jurídicas por parte de los Estados y por la existencia de intereses que en cada situación dada condicionan las posiciones de los Estados. Por ello, no solo comprobamos las tradicionales categorías de legal o ilegal frente a un hecho de fuerza, sino también otras tres categorías que surgen del análisis de la práctica de los Estados. La legalidad del uso de fuerza es a menudo considerada como mayoritariamente legal o mayoritariamente ilegal y en ciertos casos directamente como contrarregular. Para explicar esta complejidad es necesario tener en cuenta otra limitación del modelo clásico de definición del uso de fuerza y la correspondiente atribución de legalidad. Y es que en realidad la controversia por la legalidad se descompone en dos elementos:
la definición de la amenaza y la definición de la respuesta. Es de las definiciones de la verdadera naturaleza de la amenaza y de la verdadera naturaleza de la respuesta que surge la controversia política en los Estados Unidos. Nuevamente, el problema es que rara vez la Corte Internacional de Justicia efectúa una definición independiente y objetiva de la verdadera naturaleza de la amenaza y la verdadera naturaleza de la respuesta, lo que podría asimilarse a régimen de derecho interno, sino que cada uno de los actores en una controversia intenta definir la amenaza legal y la respuesta utilizada en términos políticos, de acuerdo con su conveniencia, y la decisión final recae, en la mayoría de los casos, en la lógica de poder del Consejo de Seguridad. La legalidad de la utilización de un modo de respuesta para enfrentar una amenaza dada está relacionada con la inminencia de su consumación. Cuanto más alejada en el tiempo su posible ocurrencia, mayor es la tendencia a su ilegalidad. La legalidad de una respuesta armada a una amenaza es directamente proporcional a la inminencia de la consumación de esa amenaza. La doctrina de la intervención preventiva reivindica el derecho de utilizar la fuerza armada para enfrentar una amenaza que se considera inevitable y que será mayor en el futuro. Cuanto menos convincente sea la prueba de la preparación del ataque por parte del pretendido agresor, mayor será también la ilegalidad de la prueba. La inexistencia de esa prueba convierte al uso de la fuerza preventiva en una agresión. Por todo ello, un modelo de análisis más cercano a la realidad requiere tener en cuenta 5 elementos. ¿Cómo definen los actores la amenaza y la respuesta? ¿Cuál es la naturaleza real de esas amenazas y respuestas? ¿Y cómo se realiza la atribución de legalidad de ese uso de fuerza por los estados? Las amenazas y respuestas pueden ser varias, simultáneas o sucesivamente. De hecho, los estados procuran definir la amenaza con variados argumentos y de acuerdo con su conveniencia, y eligen la o las respuestas más adecuadas entre las opciones disponibles de una panoplia de respuestas, constituida por el conjunto de los diversos medios de respuesta de los estados a una amenaza. En definitiva, la atribución de legalidad está influida por la política exterior, y esta, como sabemos, por el régimen político al interior de cada estado. Esto nos introduce en el segundo gran problema derivado del hecho de que la Carta de las Naciones Unidas sacralizó la intangibilidad del régimen político, independientemente de su carácter y de sus actos. El individuo como tal no fue reconocido como un sujeto de derechos y garantías. Otro tanto ocurrió con el régimen democrático. Estas dimensiones no pudieron establecerse porque al final de la Segunda Guerra Mundial el mundo quedó dividido en dos grandes bloques que tenían una diferencia crucial respecto de los derechos de los individuos y el régimen político. A pesar de los esfuerzos realizados, la posterior Declaración Universal de los Derechos Humanos no logró contar con la unanimidad que era deseable cuando fue adoptada. Fue precisamente el fin de la Guerra Fría y la eliminación de este disenso fundamental lo que ha permitido, junto con la revolución científico-técnica, la expansión del comercio, la libertad de circulación de personas, bienes y capitales, el renacer de la cuestión de los derechos individuales y el régimen político en el escenario internacional.